Pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a este encuentro. Bueno, voy a robaros un par de minutos para contextualizar la actividad y ya doy paso a las compañeras, que son las protagonistas del evento. Bueno, primero comentaros que Luis no ha podido venir por causas de fuerza mayor, está ausente, pero esta actividad se enmarca en la exposición que ya habéis visto abajo, que se tiene como nombre Defensa de las Mujeres, y cuya charla de presentación dio Luis la semana pasada y que está financiada, y esto es importante dejarlo claro, por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque se enmarca en una de las actividades que estamos organizando desde el Ayuntamiento de Grao para sensibilizar, en este caso para visibilizar a mujeres artistas. Luis trae este proyecto bajo el Museo Circulante, del que ya habló Gustavo la semana pasada. Yo quería mencionar que, y seguro que las compañeras están de acuerdo, que la idea de circular la cultura me parece fundamental, lo que sea movilizar, agitar y mover, y este encuentro tiene esa vocación. Pero luego, en el contexto de las mujeres, bueno, agradecer también a Gustavo, a Casa de Cultura, por supuesto, por el trabajo y el buen hacer siempre. Y lo que quería comentaros muy rápido es que, y lo estábamos comentando antes también abajo, sobre qué iba a ir la charla y sobre las motivaciones que nos traen aquí, es que, aunque a pesar de los esfuerzos últimos en visibilizar a las mujeres artistas, han sido y son muchas las resistencias que de hecho han llevado a muchas, y lo contarán ellas, a encontrar una serie de dificultades a lo largo de sus trayectorias artísticas. La semana pasada, cuando venía a la charla, no pude evitar comprar un libro aquí en Grao, que es de esta, y estaba hoy leyéndolo cuando se inundó el despacho donde trabajo, que es de una poeta que se llama Dulce María Loinaz, no sé si la conocéis, es una artista, una escritora cubana, y estaba leyendo que ella tenía una casa. De hecho, este poemario se llama Últimos días de una casa, que era como donde recibía a muchos artistas, escritores y escritoras de la época. Recibió a Lorca, nombraba al Gustavo la semana pasada a Lorca también por el tema de la barraca y del teatro que llevaba a todos los pueblos, a pueblos rurales, ambulante. Y además recibía también y recibió a otra autora, que es Gabriela Mistral, que es mucho más conocida. Y eso me ha llevado a la idea, mientras esperaba a que llegara la hora, a la idea de estas mujeres artistas que en aquella época, en los exilios además, tenían una profunda y arraigada correspondencia en la que se comentaban muy animadamente las dificultades que tenían a la hora de editar, en este caso, porque era literatura, y de publicar. Otra de las grandes amigas de Gabriela Mistral era Maruja Mayo, que es una pintora que seguro que ellas conocen bien, y entre todas ellas tejieron una red, la verdad, que es fantástica, porque vas tirando del hilo. Maruja Mayo, a su vez, era muy amiga de otra autora que se llama Concha Méndez, que es de esas autoras que luego hicieron un documental que se llama Las sin sombrero, de la generación del 27. Todos conocemos a Lorca, Gerardo Diego, Alberti, pero muchas veces, o rara vez, oímos hablar de estas artistas. Y estaba recordando una biografía que le hizo su nieta, preciosa, que se llama Memorias Habladas, Memorias Armadas, en la que contaba que se lo hizo a los 83 años, después de estar conversando con su abuela. Ella contaba que Concha Méndez, que además escribe hermosísimo, os la recomiendo, que tenía esa pena de que siempre que iban a hablar con ella era para preguntarles de otros, nunca de su obra artística. Ella fue novia de Luis Buñuel, era mujer de otro impresor, y además era amiga de Lorca, entonces nunca iban a preguntarles sobre su obra artística, por mucho que tuviera cantidad de libros. Esta editorial, que es Torremozas, las está reeditando, es una editorial que publica autoras. Entonces, en esa suerte de correspondencia, pensaban que este encuentro o los futuros que podamos organizar sirvan o se alimenten también de esa vocación de que sean las voces de las propias artistas, en este caso de Elena, de Consuelo y de Purificación, como una herramienta más que tengamos, aunque no modifiquemos mucho, sí que arañemos un poquito al sistema, ¿no?, en la medida que se nos pueda escuchar. Y ya dejo de meter rollo de reivindicación, paso a presentarlas. Voy a ir en orden de allá para acá, de derecha a izquierda. Tenemos a Elena Toraño, que nació en Llanes. Si algún dato lo digo mal, por favor, corregidme, en 1984, y se formó en la Universidad de Bellas Artes, ¿no?, del País Vasco, y ganó el premio Asturias Joven de Artes Plásticas en el año 2014, y es pintora.
Y estábamos comentando antes que estábamos maravilladas de las cosas que hace. Después tenemos a Consuelo Ballina, que nació en Oviedo y se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y ganó también el Premio Certamen Nacional de Luarca en el año 83. Es cierto, ¿no? Y Purificación Trabanco, que es de aquí de Peñaflor, de Grao, y que se formó en los talleres de César González Pola, en el taller 3, y en el taller experimental de Humberto. Y además también ganó el premio, el anterior, el Certamen Nacional de Luarca, en el 99. Y sin más, pues ya lo estábamos hablando abajo, la idea que nos convoca es justamente hablar de esas dificultades y no sé si alguna quiere empezar a hablar. ¿Qué dificultades? Sería la pregunta inicial, luego desbordar por donde queráis, libremente. ¿Qué dificultades os habéis encontrado vosotras como artistas y mujeres para poder llevar a cabo vuestro proyecto artístico? 1941. Ahora, que no dijiste la edad, que no te preocupes, que estoy acostumbrada, que ya lo dicen los periódicos. Cada vez que es poco. Tengo aquí el año. Cosa que a los músicos nunca les sacan la fecha de nacimiento, nunca. Sí. Ves los programas, pero a los artistas sí. Pues yo tengo 80 años, o sea que las dificultades creo que, en fin, se suponen. Si queréis os cuento un poco cómo empecé. Yo era una niña que estaba todo el día dibujando, a partir de los 8 años, así sobremanera. Antes no había folios, dibujaba encima de una mesa de mármol que había en la cocina y tal. Bueno, entonces iba al colegio de la Milagrosa en Oviedo, y en un momento mi padre y mi madre vieron que como estaba todo el día dibujando, dice, vamos a comprarle una caja de acuarela, que esta parece que le gusta pintar. Y cosa que porque hay que analizar las dificultades, unas que son de varios tipos en mi generación. Entonces, una de las cosas que agradezco a mis padres es que en aquella época lo normal en su ambiente, o sea, porque en la burguesía las niñas iban a pintar, iban a música como una María, como para cultivarse. Pero mis padres eran de clase trabajadora y me extrañó a través de los años, digo, como mi padre me matricularía en la escuela, qué cosa más rara. Y entonces una amiga mía me dijo, claro, tu padre vivió la República, era republicano y le debió de quedar algo en la cabeza de que las mujeres también podían hacer esas cosas, porque no era lo normal que una chica te dejasen ir a la escuela, te ponían a estudiar o una carrera o a trabajar o a casarte, etcétera, etcétera. Entonces eso se lo agradeceré toda la vida, porque a pesar de las dificultades, el tener el apoyo familiar para ir a lo que tenía cercano, porque claro, después llegó una edad que estuve estudiando en la escuela de Oviedo, después estuve trabajando y me hubiera gustado hacer la carrera superior en Madrid, pero ahí se juntan dos problemas, uno el económico y otro de mentalidad. Porque yo sé, tengo compañeros míos, no voy a decir el nombre, de mi generación, que tuvieron que romper con la familia y marcharse a trabajar a Madrid para que los dejasen estudiar y eran chicos. Porque no era lo normal que de un pueblo, de una ciudad pequeña, pues a no ser que fueras de la alta burguesía o gente ya intelectual, que normalmente tampoco, porque más bien lo cogían como una María. Yo tuve compañeras que recuerdo que cuando yo empecé a trabajar con 17 años, porque me formé también en mecanografía, taquigrafía, mi padre también quería que hiciera oposiciones para la Telefónica, que en aquel momento había trabajo en Telefónica. No sé si os interesa esto, pero bueno, sí, es que forma parte del tema, ¿no? Entonces las compañeras mías, cuando yo dije iba a la escuela de la calle El Rosal, que iba a ponerme a trabajar, me miraron, ay, vas a trabajar, como si fuera, yo qué sé, una cosa, no entraba dentro de sus mentalidades, ¿no? Y estuve trabajando bastantes años, pero trabajé con unos arquitectos, pasé por varias empresas que me dejaron ir a volver a las clases de la escuela, con unos horarios flexibles y tal, y se había puesto en la escuela porque cuando yo fui hacía esas asignaturas sueltas,
pero después salió un título que era graduado en Artes Aplicadas. Y entonces el título me lo saqué porque tenía muchas asignaturas que ya las sabía, Historia del Arte, y había hecho muchas cosas, y saqué el título. Y después me casé y yo seguí pintando y estuve pintando, fui a clases, ya dejé la escuela. No la dejé, no, iba a alguna clase de la escuela también, pero iba también a paisaje, fui con César Pola a hacer paisaje y tal, pero aunque era joven y el momento intelectual tremendo, y sobre todo para mujeres y esto, yo me daba cuenta de que lo que hacían no tenía, que no lo quería, no lo expuse nunca. Entonces expuse los 30 y algo años había una galería en Oviedo muy buena, que después él fue director del Museo de Bellas Artes, Toto Castañón, la Galería Tassili, y entonces estuve con él, y era además una persona seria, porque últimamente tratas con una galería, bueno, últimamente yo paso ya, pero tratas con una galería y no puedo. Toto te dijo, voy a ver lo que haces, y le interesó, me dio una fecha y expuse con Toto, que era una pena que no duró muchos años. Y después de hacer esa exposición, ¿sigo o paro? Sí, hice como un preso, y después paro ya y hablan otras y podemos intervenir. Como un expresionismo abstracto o algo así. Eran unos bodegones, unos paisajes, figuras, pero después vendí, que en aquella época, y la primera exposición, y después de hacer esa exposición yo dije, ¿y yo por qué me voy a atar a hacer una figura? Yo voy a pintar lo que me apetezca y lo que me sienta, y entonces la segunda exposición ya me olvidé de la figuración o lo que había hecho y empecé con la abstracción, y ahí seguí haciendo eso. Después hablo de la formación, pero a lo mejor en otro momento, o hablo de más cosas, pero la primera impronta fue esta, y que hablen otros. ¿Quieres hablar tú? Sí, Elena, habla tú. Vale. Bueno, yo creo que quizá por cuestión generacional igual encontré menos trabas en mi carrera de las que pudo encontrar consuelo o purificación. Yo personalmente la verdad es que nunca viví una situación ni recuerdo nada que yo considerase injusto o incómodo por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero sí que soy consciente que existe una desigualdad y que existió durante toda la vida. Tampoco es solo cosa del ámbito artístico, sino que es en la vida en general. Entonces, bueno, yo por decir algo así general, no concreto, que creo que compartimos mujeres de mi generación, y estoy segura que Consuelo y Purificación también, si no me corregís, es que una de las dificultades que yo considero más importantes es el haber crecido sin tener referentes culturales femeninos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo mirar libros que tenían igual mis padres de pintura en casa de muy chiquitina, que yo me interesé muy pronto por el arte, o mismamente los libros de plástica del colegio, y no aparecía ninguna mujer por ninguna parte. Entonces tú crecías con la idea de que, oye, ser mujer y ser artista no es compatible, eso no es posible, ¿no? Incluso los libros de Historia del Arte del Instituto, que jolín, ya está, pues segundo de bachiller, un bachillerato artístico, lo revisé hace poco por si yo tenía mal recuerdo, y no estaba equivocada, estaba en lo cierto. Yo creo que aparecen nombradas un par de mujeres impresionistas y un par de reproducciones de obra de Frida Kahlo, y para de contar. Entonces eso, pues se te afianza la idea de que no existen mujeres artistas, que es algo excepcional y muy poco común. Entonces yo creo que fue hasta que empecé la facultad, que tienes acceso a una biblioteca ya especializada, y recuerdo que yo elegí una asignatura optativa que se llamaba Arte y Mujer en la Facultad de Bellas Artes, bueno, que hacían un repaso de la historia del arte a través de las mujeres que habían tenido relevancia a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí te das cuenta que, oye, pues que existen muchísimas más mujeres de las que tú pensabas, que en su momento muchas tuvieron reconocimiento además. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a nosotras no nos llegó porque se las excluyeron de la historia del arte, pues la que nosotras conocemos actualmente, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo en ese punto creo que es necesario revisar, reescribir y que nos cuenten una historia del arte donde las mujeres aparezcan, que sea justa y que ocupen el lugar que ocupan, porque que no nos las meta en anexos o en apartados diferentes como si fuese pues eso, otro apartado, ¿no? Nosotras estamos ahí y ocupamos el momento que ocupamos y tenemos la relevancia que tenemos. Y bueno, yo creo que esa es una de las mayores dificultades, el crecer teniendo esa idea en la cabeza, que además luego es muy difícil de quitar, el que las mujeres es algo excepcional y que no es algo común. Eso. Bueno, yo creo que soy la más autodidacta o la más... espera, eso. Bueno, yo no fui a la Escuela de Bellas Artes ni nada. Siempre dibujé como Consuelo y pretendía que mi padre me pagase clases de dibujo. Pero mi padre decía, mira, déjate tonterías, que eso son tonterías, ¿y dónde vas tú a dar clases de dibujo? Entonces, hasta que no fui yo muy mayor y empecé a trabajar, pues entonces empecé a hacer yo dibujo por mi cuenta, por correo, Y porque yo vivía en Grao y después viví en otros sitios, pero que no tenía opción de ir a una escuela ni nada. Y luego, cuando me casé y fui para Oviedo, pues fui a clase de César Pola, que bueno, me parecía maravilloso, me encantó. Era una gran persona. Y además una persona maravillosa, sí, sí. Maravillosa. Y después fui al taller experimental de Humberto, que allí se hacían, yo con César Pola hice paisaje. Y cuando fui a Humberto no te permitía bajo ningún concepto hacer un paisaje. Eran todo técnicas experimentales, pero aprendimos muchísimo. Humberto es una persona que merecía un reconocimiento en Asturias, porque es una persona que trabajó muchísimo y hizo mucho por la gente, por el arte. Y bueno, pues empecé a trabajar por mi cuenta, claro, tenía 3 hijos y lo peor de todo, mis 3 hijos, vamos, lo preferente, es así. Y entonces lo malo que me pasó después es que la familia de mi marido hubo una persona con Alzheimer y mi marido era hijo único, con lo cual yo durante 10 años me tuve que dedicar casi exclusivamente a las mujeres. Entonces pues estamos en lo mismo, ¿no? Tus hijos, porque son tu preferente, aunque tengas una tendencia artística y demás, tus hijos no puedes dejarlos atrás. Pero luego las cargas de la gente mayor, que somos nosotras siempre las que cargamos con esto, y no hay forma. Entonces, claro, yo creo que en el mundo del arte, por mucha iniciativa que tú tengas, por mucha, muy genial que seas, que no lo soy yo, vamos, no quiero decir los demás, ¿no? Si no tienes una independencia económica y, como decía Virginia Woolf, una habitación, la habitación para ti y la independencia económica, difícilmente puedes tirar tú para adelante, Y bueno, pues eso, dentro de lo que yo pude hacer, pues sí que me metí mucho con la cerámica y hacía unas piezas de cerámica guardadas dentro de unas cajas de madera y que tuvieron muchísimo éxito. Eso a Luis, el de Vértice, le encantó y bueno, hice con él algunas cosas, me llevó a alguna feria y luego me dieron el premio de Luarca. Cuando recibes así algún reconocimiento y algún premio, eso te anima muchísimo, porque dices, bueno, pues venga, pues sí, me compensa todo este esfuerzo y este sacrificio. Pero luego, como ves que bueno, llego hasta ahí y ya no va más, pues bueno, te vas desanimando y vas diciendo, bueno, pues mira, lo que pueda hacer así como un poco a salto de mata y ya. Y ahí estamos, pues seguimos, porque yo sigo, pero tengo un estudio, tengo un taller con Daniela Zanzoni, que es una pena porque Daniela es buenísima, estamos las dos desde hace 30 años juntas en un taller y ahora no está en Roma. Ella es italiana y es arquitecto y quiero decir que podíamos contar con ella para muchas cosas. Anotado queda.
Y bueno, nada más esto. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Yo quisiera hablar algo de la formación. En la escuela de artes en donde yo fui, pues me enseñaron a pintar al óleo, hacíamos retrato, paisaje menos, salíamos menos, pero se salía por Oviedo, bodegones y bueno, teníamos historia del arte que no se pasaba jamás al siglo XX. Sí. Y sí que modelado, yo fui a todo, y te enseñaban el oficio, pero la mentalidad era tremenda. Y claro, yo que no había salido, era una chica joven, no había salido tampoco mucho y tal, y bueno, 4 libros que tenías, no, la comunicación no es como la de ahora, que está la cultura más al alcance de la gente y no la aprovechan. Pero yo, algo me decía el instinto, por eso tardé en exponer que aquello no era. Entonces, después de... había un profesor que decía, Picasso es que no sabe dibujar, hace esas cosas porque no sabe dibujar. Bueno, yo no tenía argumentos y además los profesores estaban como en un nivel que tú no te atrevías, aunque los había muy majos, a nivel personal, pero no te atrevías a rebatir, y menos yo en aquella edad era timidísima. Y eso también te afecta. Empecé, después de que me casé, tuve la suerte de, a pesar de, bueno, me casé, tuve 2 hijos, pero el compañero siempre me apoyó y viajamos mucho. Y yo aprendí mucho viendo cosas por fuera. Y también diríase que soy semi-autodidacta, porque lo que aprendí en la escuela, sí el oficio, pero después fui tirando de un hilo, encontrando cosas que me interesaban y estuve haciendo textil, fui a trabajar con Asunción Raventós, que en aquel momento era una mujer con mucho éxito. En Cataluña fui a una escuela que había, que era un molino de papel, porque me interesaba, porque el textil, cuando empecé con el textil fue cuando tuve el segundo hijo, que dije yo, madre mía, con lo tenso que es la pintura, porque ahora ya no lo es, francamente no, los años no solo sirven para cumplirlos, por lo menos en mi caso, yo pinto y punto pelota, si sale, no me crea grandes problemas, hago las cosas con mucha honestidad pero con tranquilidad, pero en aquel momento que yo me estaba buscando un camino, digo, madre mía, criar un crío ahora pequeño y con esta tensión y descubrí en un viaje un gran tapiz y digo, yo esto lo tengo que aprender, y busqué y en Cataluña, y fui con esta mujer. Estuve trabajando un mes con ella en una masía que tenía, porque era de los del Cava, de Raventós, en Sant Sadurní de Noia, y ella vio que yo no iba a copiarla porque ella tenía mucho éxito, hacía unas cosas con muchas lanas y tal, y enseguida se dio cuenta que yo no era el tipo de persona que quería hacer un calco de ella. Y dijo ella, te voy a enseñar, yo veo que tú vas por otro camino, te voy a enseñar a teñir. Porque era importante que tú misma pusieras los colores, y me enseñó a teñir con unos tintes Bayer, porque en aquel momento había una cosa muy romántica de teñir con hierbas. Hombre, por favor, es como si ahora nos ponemos a pintar y hacer como en el siglo XV los colores, Entonces me enseñó a teñir con los tintes Bayer y se lo agradezco infinito. Me presentó una exposición y empecé a hacer textil, pero el textil te hace para tener una cosa así, 2 horas o 3, dale que te pego, y mi carácter no iba. Entonces también me gustaba pintar. Digo yo, y si transformo esta materia en algo que me sirva y puedo al mismo tiempo hacer otra cosa unos días más rápida. Y fue cuando aprendí a hacer el papel, y lo teñía, hacía collage, y trabajé las 2 cosas prácticamente a la vez. Estoy intentando hacer una exposición de esos años de trabajo, que son 25 años que me dediqué, y presentar el textil y presentar también la pintura, porque todo tiene relación. Y fui grabado, había hecho algún grabado en la escuela con Folgueras, que lo tuve de profesor, Adolfo Folgueras, pero no te pasaba del linóleo, no había manera de hacer otra cosa. Y entonces, pues con esos viajes que hice, conecté con una escuela en Venecia, y estuve en la escuela, aprendí las técnicas, después expuse, di clases allí también en los veranos, y fui por el mundo
y soy eso, semi-autodidacta, porque la formación en aquel momento, más que la formación técnica, que digo que me enseñaron y eso, era la mentalidad. Y eso, claro, te coarta a la hora de trabajar, no encuentras, no... Y en fin, de esa etapa callo, ya... Entonces lo retomo yo, bueno, yo creo que otra de las dificultades con las que nos encontramos las mujeres, y bueno, por algo que comentaste tú, que nos pusiste hasta los 30 y pico años, dijiste, ¿no? Yo considero que es la falta de visibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera, yo creo que sobre el 75% de los alumnos que estábamos matriculados en Bellas Artes éramos mujeres, que es un porcentaje altísimo. Y luego, ¿qué pasa? Que tú cuando sales de la carrera vas a ferias como Arco, a exposiciones institucionales, museos, centros de arte, becas, premios, te fijas, y quizá ahora no tanto, pero hace unos años eran todo hombres. O sea, no... y ahora, un 30% ya, así, solo de mujeres. ¿En Arco o...? Con Arco, me parece que los... Sí, claro, es que es inversamente proporcional. Al final dices, de todas las mujeres que estudiaban conmigo o generaciones anteriores, ninguna llega a nada. Entonces eso al final sí que te va minando un poco la autoestima y te sientes, yo por lo menos en mi caso, sobre todo al principio, te hace sentirte un poco como una artista de segunda categoría, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Bueno, pues históricamente a las mujeres se las expone menos, se conoce menos su trabajo y al final cuesta muchísimo más que se te reconozca al mismo nivel que los hombres, si es que se llega a reconocer en algún momento. Y de todas maneras yo creo que tengo la sensación, igual es porque yo soy optimista y quizás un espejismo, fijo que Consuelo sabe más de este tema, pero me da la sensación que sí que está como habiendo un cambio de mentalidad. Por ejemplo, hay ferias de arte, yo creo que bastante jóvenes, como Jazzmath o Hybrid, que tienen lugar a la vez que Arco y que tienen un sistema de representación paritario. Entonces fomentan que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también van dirigiendo hacia un comercio más justo y hasta hacia un reconocimiento mucho más justo al tener las mismas oportunidades hombres y mujeres, ¿no? Y luego también hay grandes museos, por ejemplo, como el Thyssen, que ahora tiene un programa de mujeres artistas performers, que además está comisariado por Semiramis González, que es una historiadora del arte asturiana, y oye, bueno, que grandes museos tan importantes hagan este tipo de actividades, pues te da la sensación que se está avanzando muy poco a poco, a paso tortuga, pero no sé, a mí me deja como un regustillo que dices, jolín, mira qué bien, o mismamente esto que estamos haciendo aquí hoy, la exposición que organizó Luisa Abajo y esta actividad, pues ya dices, jolín, mira que nos conformamos con poco, también, porque son como cosas anecdóticas, pero a mí me da la sensación como que muy poquitín a poco... Los tiempos evolucionan. Sí. Estaría bueno. Sí. Despacio. Es como que se identificó que hay un problema, tanto la sociedad en general como en el sistema del arte nos estamos dando cuenta de eso, y hay pues gente que está llevando a cabo acciones para, bueno, pues subsanar el problema. Tardaremos muchos años, si es que lo conseguimos, en que llegue a ser normal, pero a mí me está dando la sensación que sí se hacen cosas. A finales del 800 y demás, que las mujeres trabajaban en los talleres de su padre, de sus hermanos, de no sé qué, y había verdaderas artistas, verdaderas mujeres buenísimas, que esas obras, muchas de ellas, sabéis, que... ellas las arrinconaban, las metían, si exponían en el sitio más oscuro y más tal de las galerías, y esas obras después pues las almacenaron y no sé qué, pero oye, resulta que después de años artistas hombres muy famosos enseñaron esas, o sea... Claro, que estarían sin firmar probablemente. No, y estaban firmadas, pero se borra esa firma o se medio borra y se firma con el esto del artista hombre. Sí. Y ahora están descubriendo en museos famosísimos que están restaurando y tal, descubriendo que debajo hay la firma de aquella artista mujer. Pero bueno, esto que vamos muy despacio, pero yo creo que se va avanzando y que se va... bueno, consiguiendo cosas, sobre todo gente joven como tú, Elena, y que hacen cosas muy buenas, muy interesantes ahí. Pero lo que yo digo,
independencia económica básica. Económica básica. Si no, no vas a ninguna parte. Ahora que hablas de independencia económica, los hombres también tienen problema, ¿eh? Sí, o sea, solo un 3% de los artistas... Yo estoy muy metida desde siempre en los temas, diríase, sindicales de los artistas. Sí. Soy la presidenta de Asturias desde que lo dejó Alejandro Mieres, el hombre que en paz descanse, y fui la presidenta desde el 18 hasta febrero de este año de la Unión de Artistas de España. Y un problema muy importante es, o sea, que lo tienen también los hombres, Sí, sí. solo el 3% vive, y el problema nuestro es que tenemos, al tener trayectorias más cortas, ser menos mujeres, porque las mujeres, o sea, ser una mujer escritora hay más, porque tener una mesa en una casa o en un rincón te permitía escribir, pero un estudio y una formación, y cuando había que, ahora no, pero cuando hace los siglos pasados no hacían retratos del natural, porque una mujer no podía ir a clases de desnudos, o sea que lo tuvimos más vetado, pero ahora el veto es económico, porque al tener menos en Arco, como iba a hablar de mí no traje, soy muy despistada, pero tengo exactamente que en Arco, por ejemplo, hay menos de un 30% de representación femenina. Sí, es que es ¿Y por exagerado. qué es? Porque a menos cotización las galerías llevan a los hombres que pagan más y Claro. ganan más. Y la cuestión económica es muy importante. Entonces, cuando hay un plantel de mujeres, que lo habrá, porque en las escuelas de Bellas Artes cada vez hay casi más mujeres que hombres, Sí, mucho más. y tengan su trayectoria y su cotización, estará. Pero estas cosas van muy lentas. Aparte de que gratis no nos da nadie nada. Y los hombres no, hombre, lógicamente defienden su territorio, Claro. que también lo tiene muy crudo, Sí. que también lo tiene muy crudo. Sí, Bueno, sí, y- sí. y Claro, lo- es que el problema ya es una cuestión cultural, lo que tú comentas de la cotización de los hombres también, porque, a ver, es que históricamente la excelencia profesional, lo universal, siempre se identifica con lo masculino, ¿no? Con lo femenino se identifica pues algo íntimo, doméstico, por lo tanto menos trascendente y de menos valor. Entonces ya es que ese tema es algo que tenemos ya inculcado desde hace muchísimo tiempo. Justo iba a preguntaros, recogiendo todas vuestras intervenciones, por ese síndrome de la impostora, ¿no? Esta cosa que ahora empezamos a reflexionar un poco y a ponerle nombre, de lo que estabas tú contando muy bien, bueno, todas las tres, pero en particular unido a la falta de referentes, ¿no? Sí. Hay una falta de referentes, por lo tanto construir la identidad a partir de ahí es más complejo. Sí. Como no tienes referentes y no tienes tantas compañeras mujeres artistas, no sabes dónde te estás situando, y luego tu propia obra la cuestionas porque unida Claro. a que ese discurso, que es en todas las artes, se Sí. considera menor, tú lo has dicho muy bien, menos trascendente. Sí. Ellas hablan de lo suyo, ellas Sí, escriben sí. o ellas pintan sobre lo suyo. Ay, mira, qué graciosa, pues ahí con los pincelitos. Sí. ¿No? Como la Entonces, literatura, que también claro, pasa. efectivamente. Claro. Porque eso, ¿cómo lo vivís vosotras? Porque es que yo creo que cualquiera de nuestras profesiones nos pasa constantemente. De hecho, lo hablábamos también en el taller de lectura, que tendemos todo el rato a pedir perdón, porque Sí. la voz pública, incluso ser temerosas a la hora de hablar, no se nos ha sido dada. Lo que comentabais vosotras, ¿no? Consuelo, purificación, a la hora de dificultad, ¿no? También por edad, exponer. Era como, o la tardanza en exponer, porque incluso te preguntas, ¿lo que hago es bueno? Sí. O incluso me comentaba una compañera hace poco con una trayectoria maravillosa en otra profesión, estaba a punto de dar una conferencia y todo el rato tenía la sensación de que no valía lo suficiente esta cosa, pero en cambio tú los ves a ellos, pecho palomo, Sí. están encantados, en las intervenciones hablan siempre ellos, en los turnos de pregunta, y tú estás ahí como arrinconada. ¿Cómo vivís vosotras eso? ¿O cómo lo vivís hoy o lo habéis vivido en el pasado? ¿Quién quiere? A ver, yo, por ejemplo, si hace unos años me dicen que voy a estar aquí hablando en público, vamos, es que ni me lo creo. Y con las exposiciones lo mismo, tener que hacer una exposición y presentar tu trabajo y tal, era algo que yo siempre fui timidísima y me parecía imposible. Pero yo creo que al final es algo tan vocacional
que tienes tan dentro, ¿sabes? Que es que a pesar de ser súper inseguro, de tener siempre dudas de todo antes de hacer cualquier cuadro, de hacer cualquier presentación, yo justo antes de venir hoy aquí le decía a mi pareja, digo, pero ¿a quién le va a interesar lo que yo pueda decir de este tema? ¿Sabes? O sea, es algo que yo creo que está siempre ahí, pero yo creo que al final puede más la vocación y lo que te gusta tu trabajo y tal, que lo que puedan llegar a pensar los demás o esa sensación de inseguridad y de ser menos que los demás. Sí, bueno, nada, lo que dice, por ejemplo, venir aquí hoy fue porque Luis me empujó y yo le decía, pero Luis, ¿pero yo qué voy a decir? Pero es que yo no sé, porque yo ya sabes que soy muy tímida y no voy a poder hablar una palabra. Que no, que estamos como en familia, no te preocupes, y además hago yo la presentación y tú si no quieres intervenir, pues no intervenires. Pero bueno, pues sí, así, nada, la verdad es que te gusta tanto y aunque te decepcionen muchas cosas y demás, pues bueno, a pesar de todo sigues adelante con todas las dificultades y con todos los problemas, pero tú sigues haciendo siempre algo, siempre. La verdad es que yo al principio de todo, y que tuve un cierto éxito, trabajaba en la cocina de mi casa. Por un lado, en una parte de la cocina hacía la cena y demás, y por el otro sitio tenía una mesa donde cogía el pincel y en ese momento fue cuando tuve yo así más reconocimiento de vender algunas cosas que hacía pequeñas y muy graciosas, pues oye, que tuve así más éxito en ese momento. Cuando ya tuve un estudio y demás, a lo mejor pues no fue tanto. Pero bueno. Ya está. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la timidez yo soy tímida, ahora soy menos, lo pasaba mal, pero no me cortaba, digo, venga, para adelante, Consuelo, que aquí no puede ser. De hecho, ahora a los niños se les enseña sabiéndose expresar en público, etcétera. Yo recuerdo, son anécdotas, pero te sitúan, de ir de visita con mi madre o con mi abuela y no nos dejaban hablar. O sea que después, como eso es algo que yo recuerdo de mi familia. ¿Verdad? De yo decir algo y decir, tú calla. Tú calla. Los niños no hablan, nos echaban a jugar al otro lado. O sea que, lógicamente, no tienes esa misma facilidad para... Pero yo estoy muy agradecida y vuelvo a mis padres, porque a pesar de la época, no la vuestra, tú eres más joven, tú también, y tú no digo nada, en que me apoyasen y me abrieran a un mundo que, independientemente de que unas veces, por supuesto, se vende, eso podemos hablarlo también mejor, otras veces se vende menos o lo que sea, yo soy una persona distinta si no me hubiera dedicado a esto, y estoy muy agradecida porque he disfrutado de cosas en la vida, no solo de lo que yo hago, lo que hacen otros, la perspectiva de las cosas que tienes desde el punto de vista artístico no te la da otra profesión, a no ser que tengas una cultura al lado, y eso... viva la República, de mi padre, porque, claro, hablamos también de estos años, pero hay que tener en cuenta los 40 o no sé cuantísimos años que tuvimos de sequía, de falta de cultura. No había, en España no había, no solo las mujeres, el ambiente que nos rodeaba era tremendo. Toda nuestra juventud. ¡Hombre! Entonces eso influyó, porque si hubiéramos tenido otros gobiernos progresistas, no una dictadura, seguramente las mujeres no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos. Porque claro, la mentalidad, la sección femenina, el casarte y criar a los hijos. Ahora yo dije, yo tengo mucho carácter, si no, no hubiera sobrevivido. Yo dije, yo me caso, yo tengo hijos, yo sigo pintando y no renuncio a nada. A veces estaba muy agobiada, tendré más éxito o menos éxito, porque también influye otra cosa. Vuelvo a repetir, el ambiente donde vives. En no sé qué año, lo tengo por aquí el catálogo, lo tendría que mirar, hice un viaje a Polonia, porque sabía que en Polonia hubo en una ciudad, Łódź, que se escribe Lot, fábricas textiles, y entonces había una trienal de tapiz, cuando yo estaba empezando a hacer tapiz. Pues me cogí unas fotos y me fui a ver a la directora del museo, que para eso yo siempre me moví, y le llevé las fotos, y al poco tiempo, unos meses, recibo una invitación
de exponer en la Trienal de Łódź. Y expuse con gastos pagos, con una estancia allí de 10 días, etcétera, etcétera. Consta y tengo fotografías, etcétera, etcétera. Vine para aquí, había una mujer que hacía tapiz en el País Vasco. La llevaron a Consuelo de Asturias, no se movió. Nadie me hizo caso, porque claro, somos una provincia pequeña. Yo no he hecho culpa solo. Y encima una mujer, y ni idea. El textil estuvo, yo también pinto, y ahora no hago textil hace muchos años, el textil estuvo completamente, como era un trabajo de mujeres, como dejó de paso. Hace, no sé si 2 o 3, hace 2 años, ganó el premio Velázquez, que es el Cervantes de las plásticas, Cecilia Vicuña, que es una artista chilena que hace textil. Está exponiendo ahora en la Bienal de Venecia, pero claro, la mentalidad nuestra, no he hecho la culpa, somos pocos, los vascos, los catalanes siempre fueron más abiertos, pero aquí, porque yo creo que en aquel momento me hubieran cogido y me hubieran promocionado un poco, porque también tú desarrollas una carrera en función de los medios en los que cuentas. Si te llevan, te enseñan, tú misma tienes más estímulos para trabajar y seguir haciendo, se te considera la obra, etcétera, etcétera. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, y siendo una mujer, pues más. Y otra cosa, por ejemplo, en cuanto, y acabo, los dejo, yo hablo mucho, del tema de las ventas y tal, antes en Asturias había una gente, unos profesionales normalmente, médicos, etcétera, etcétera, pequeños empresarios, que tenían colecciones de la pintura de los asturianos. ¿Qué pasó? Esa gente, alguna se murió, otros son muy mayores. ¿Y dónde están sus hijos? Porque todo esto no es casual. Sus hijos están en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y esa gente que serían los sucesores, que serían coleccionando, pues ya no compran, porque además no tienen casas. No, hoy día tienen unos trabajos muy, poco estables y se mueven. Y entonces eso también influye en las ventas de hombres y de mujeres. Bueno, hablando, estamos mujeres, de mujeres. Y bueno, punto. Ya, si queréis después preguntar. Que sí, con respecto a lo que dices, evidentemente el arte es difícil para todos, tanto para hombres y para mujeres. Pero las mujeres tenemos la lucha de, además de lograr vivir o dedicarnos a esto, la lucha de lo que hablábamos antes de la visibilidad. Y bueno, por contar algo personal, yo también decir que, pues lo que decías, que es muy importante el ambiente y lo que tienes alrededor. Yo también estoy muy agradecida a mis padres porque a mí me encantaba dibujar, como contabas tú antes, desde muy chiquitina, y yo pues desde los 5 años cogí lápices y no los solté todavía, nunca, ¿sabes? Y todo gracias al apoyo de mis padres. Yo soy de Llanes y en Llanes no había bachillerato artístico, y entonces yo ya me fui a los 16 años a Gijón, a la Laboral, que estuve allí interna viviendo, para hacer el bachillerato artístico, y es el apoyo de mi familia desde siempre. Luego también tengo la suerte de ahora, desde el 2016 creo que fue, que estoy representada por la Galería Llamazares, que es una galería muy importante, que además se mueve muchísimo, no solo las exposiciones que hace aquí en Asturias, va a muchísimas ferias, y es una galería también que apoya mucho a las mujeres, que tiene muchísimas mujeres artistas en cartera. Entonces yo la verdad que siempre, de momento en la carrera que llevo, siempre me sentí muy arropada y como que estoy en un círculo, como que me siento segura y que siento que avanzo. Cuando tienes dudas siempre tienes el apoyo tanto de la parte familiar como de la profesional, que cuando tienes dudas pues te empujan a seguir, y entonces bueno, pues en ese caso estoy muy agradecida, la verdad. No es el caso de la gente mayor. La gente mayor ya no interesamos. No te miran la obra, te miran la edad. Entonces a mí me tocó todo, que os digo que me da igual, que yo estoy encantada de haberme dedicado a esto, porque la vida no es solo éxito, y yo creo que tengo una obra más o menos decente detrás, y entonces ese no es el problema, pero la edad sí. Llega una edad, tú aprovecha, No, te iba a decir que con lo rápido que va todo ahora, además con redes sociales y tal, yo ya estoy casi obsoleta. No, porque llega un momento que da igual lo que hagas. Mujer,
y mayor, apaga y vámonos. Sí. Y era una exposición donde lleven mujeres. Ya. Yo creo que sí, que sería mejor, porque nos podemos repetir. Claro. Yo antes de eso, uy, Dios, perdón, soné, que recuperando lo que habías dicho tú, purificación en torno a los cuidados, Sí. me parece esto como fundamental, y recuperando también lo que decías, Consuelo, porque al final, si tienes que parar, como comentabas tú, Sí, 10 sí, años, sí. en el caso que comentaba... Que no paré, ¿eh? Porque yo, a pesar de eso, yo por la noche, igual hasta las 3 de la mañana, yo estaba allí RQR. Pero durísimo, Como claro. historia. Pero muy duro. Pero sí, es Porque duro, no es solo duro. es la habitación, ¿no?, sino la habitación silenciosa. Sí, porque sí, al sí, final, si sí. tienes la habitación, pero la tienes llena... Por eso te tienes digo que es atender a cuidados todo el básico, rato. una habitación vacía. Alejada, vacía Sí. y alejada. Y después un respaldo económico, eso es básico. Porque ¿eh? vosotras, Consuelo y Purificación, pensáis que vuestra carrera hubiese sido otra, de no tener que haber conciliado... Hombre, yo no quiero ser presuntuosa, porque, bueno, tienes una capacidad y a lo mejor yo, bueno, pienso que podría haber llegado más lejos y no llegué, y a lo mejor no hubiera llegado de todas formas, pero desde luego sí, porque yo lo que hice, lo hice a salto de mata, Claro. absolutamente a salto de mata. O sea, nada de una dedicación exclusiva ni nada de nada. O sea, fue todo así, en este ratín voy a hacer este. Y eso no se puede. Esto no es ningún milagro. Esto es lo que decía Picasso, ¿no? Tiene que cogerte la inspiración ahí, trabajando 8 horas seguidas. Y la gente que yo conozco que hizo algo aquí en Asturias mismo, sois la gente que de verdad dedicáis muchas horas y mucho tiempo. Pero esto que a salto de mata, hacer esto, este poquitín y el otro... No, eso es muy duro. Sí. No sé. En mi caso, trabajé, estuve trabajando de soltera en varias empresas. Después tuve un taller infantil muchos años, sí, y después hice diseño gráfico, porque yo estoy cobrando, y ahora Sí, lo leí. estoy cobrando una pensión de autónomos, que bueno, pero quiero decir, siempre compaginé trabajo. Lo que pasa que no era un trabajo de dedicación de 8 horas de oficina, las clases eran por las tardes. Cuando hice diseño gráfico empecé a hacer diseño porque mi marido viajaba mucho y a mí me encanta viajar, y entonces el diseño me permitía un poco de movilidad. O sea, pero sí, yo tuve, no tuve problemas en el sentido de trabajar, podía dedicarme a pesar de tener hijos, y ahora con gran esfuerzo, porque a los coles normalmente a ver a los profesores vas tú. O sea, siempre un plus de más, en la casa la llevas tú, etcétera, etcétera. Pero pude dedicarme, porque no hubo ninguna cosa fuera de lo normal que me lo impidiera. Y yo siempre tuve un taller en casa y trabajé. Sí. Muy bien. Bueno. Hola, buenas tardes. No necesito, yo creo. ¿No se oye? Bueno, yo lo primero, felicitaros a las 3, estupendas, y tienen razón Puri y las dos, y Consuelo Gallina, porque el mérito vuestro es impresionante, porque tuvisteis que lidiar otras como yo, otra gente que está aquí, en otros sectores, pero sabemos lo que es la lucha de las mujeres para hacerse ver, hacerse notar y de algún modo salir para adelante, con poca ayuda de la sociedad, con poca ayuda de las administraciones, y bueno, que lo hicisteis muy bien. Y tú, lo que te dice Consuelo, Elena, eres muy joven, aprovecha, estás viviendo otra época, en principio mucho mejor que la que vivieron ellas dos, o la que vivimos otras mujeres trabajando en otras cosas, y que bueno, que hay que seguir para adelante, que las mujeres se nos note, se nos vea, y que bueno, y que el feminismo está ahí, y que gracias a la lucha de grupos de mujeres como vosotras o como otras,
se nos está empezando a notar en la sociedad. Hombre, por ejemplo, yo ya soy mayor, pero hay gente más joven que tiene que saber aprovechar lo que les viene heredado y saber aprovecharlo y aprovecharlo bien. Y nada más, que muy bien, que pa'lante. Bueno, nada, yo dar la enhorabuena también. Pero fíjate, hacer un par de reflexiones. Cuando decís, bueno, yo sí, es que tuve mucha suerte porque me pude pintar y pude a la vez criar a mis hijos y pude a la vez atender a mis mayores y ¿Cómo asumimos las mujeres eso, no? ¿Cómo lo asumimos de una forma tan natural, no? El decir, qué suerte tuve, aunque tuve hijos y aunque tuve qué tal, oye, pude pintar, pero hasta las 3 de la mañana haciendo un esfuerzo enorme y sacando tiempo de donde no lo había, ¿no? Entonces, esa parte tendríamos que empezar ya a verla de otra forma. Tiene que tener una independencia económica. Eso Efectivamente, es básico, sí. para que no tengan que cargar con todo lo que nosotros cargamos. Y después, bueno, pues lo que decía Consuelo, a los hombres cuando van cumpliendo más edad, pues ya son unos maestros, son unos, vamos, los mayores maestros de la pintura, de la escultura, de cualquier arte, y las mujeres cuando vamos cumpliendo años nos hacemos cada vez más invisibles. Y eso es otro problema que vamos, pero estáis reflejando la vida de 3 artistas, pero estáis reflejando la vida de cualquier mujer en cualquier otro tipo de profesión, incluso sin profesión. O sea que estáis reflejando la vida de las mujeres en general. Y yo creo que, bueno, que poco a poco podemos ir avanzando, eso está claro. Aclarar que estamos en el mismo nivel los hombres y las mujeres. Somos iguales. No somos ninguno inferior ni ninguno superior. Somos iguales, estamos al mismo nivel. Eso dice el feminismo. Tiene que haber una colaboración. Sí, una colaboración. Yo me dirijo a Emilio como si... Claro. Que deberíamos ser iguales. Deberíamos. Deberíamos, no, que todavía estamos en el condicional. Yo me acuerdo, en mi caso, por ejemplo... Sí. Lo dije yo, ¿eh? Sí. Lo tenías como muy asimilado, la verdad, lo de que tú tenías la obligación de la familia y... Pues sí. Yo tuve que aprender un oficio para poder tener vida, que fui sastre. Yo firmo mis obras Xiastre, con X. Sí. Y yo tuve que estar 10 años aprendiendo un oficio, abrir un comercio en Oviedo para tener dinero para poder comprarme pinturas. El primer libro que compré, que también soy autodidacta, fue de José María Parramón, Así se pinta al óleo. Ah, sí, era una enciclopedia que vendía. Que un chico que iba por mi sastrería, que yo tenía 34 años, coño, tú siempre te veo dibujando, cuando no estaba cortando tal, pues yo dibujaba. Compra un libro, tráemelo. Y me costó 350 pesetas de aquella. Que era una barbaridad. Era una barbaridad. Y de ahí mi afición fue desde niño. Cuando tenía 13 años ya sabía lo que quería, pero tuve que ser sastre. ¿Por qué? Porque yo vivía en Bueño. ¿Sabéis dónde queda Bueño? Sí. Y claro, de Bueño a Las Segadas 2,5 kilómetros, con barro hasta aquí. A ver tú quién iba a Oviedo. Y había un maestro que quería que yo fuera a Bellas Artes. Dijo mi padre, ¿con qué? Cesario, ¿no tienes quién en Oviedo? No tengo a nadie en Oviedo. Por eso yo dejé claro Estuvo bien. de que había mujeres que sí que iban a pintura y tal, pero que iban a pintar, pero con la mentalidad de ser de formación cultural, no Sí. como oficio, como una afición. Y sin embargo, gente que teníamos vocación, no había cauces. Eso es. No había De todas maneras, estamos muy faltos, llevamos muchos años faltos de esto, de cultura. ¿Cuántos estamos aquí? Oye, que grado no tiene más gente que esta. ¿Me entiendes? Eso es otra de las cosas que nos falta. Cultura. Antes todo el mundo compraba cuadros, ahora no los compra nadie. No hay cultura de comprar una pintura. Hay cultura, no quiero meterme en este fondo porque, pero bueno, hay cultura de haber
¿Cuál pegó la patada mejor al balón que metió el gol? En eso hay cultura. En deportes, en casi todo hay cultura. Pero no me digas, en pintura. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Sabes lo que pienso en ese tema de cultura? Bueno, yo soy César. Soy César. César, Bien. ¿sabes lo que pienso, César? Que aquí, es que las cosas hay que hablarlas como son. Aquí hubo una dictadura. La gente, los intelectuales fueron al exilio. Mucha gente se quitó del medio. Entonces, esa base que tendríamos que tener no la hubo, no había un cultivo. Y entonces eso no se improvisa. Como dicen los ingleses, que lo sabréis todos, con uno que fue a ver el césped, ay, este césped, dice 100 años de riego y corte. Y yo creo que aquí nos faltan años de riego y corte. Lo malo es que ahora, sí, el problema es que ahora con estas nuevas tecnologías y todo este nuevo mundo que se nos está viniendo, pues a lo mejor en vez de ser para bien es para mal, para manipular, en que la gente no reflexione. O sea que con todos los medios a su alcance vayan a tener la misma problemática o peor que nosotros. Eso es lo que a mí me da cierto miedo, ¿no? Al fin y al cabo, los que vengan tienen que pelearlo, pero sí, pero aquí no, la cultura, es que claro, bueno, hay que decirlo, hay que estudiarlo, hay que decir a la gente nuestra historia. Y que, bastante con esto, diciendo que la culpa es nuestra. En los periódicos habláis, pero no lucháis a favor de la cultura, de la porque siempre bueno, yo no hablo de Rubén, hablo en general. Los seres humanos somos muy complicados, somos muy complejos, hay muchos intereses y además se manipula mejor a un público que no piense y que no reflexione, y así pues las cosas van mejor para unos pocos, ¿no? Bueno, nada, un par de reflexiones también. Una, es cierto lo que comentabas, de que hay poca gente en los actos y tal, pero es que incluso hará 2 meses la Asociación Valentín Andrés organizó aquí un acto que era de un periodista deportivo que sale en la TPA. Pensábamos que iba a venir gente de las que pega patadas al balón y no vienen tampoco. Entonces yo creo, y yo como programador cultural, nuestra mayor frustración ahora es el relevo de la gente que venga a las actividades culturales. Ahora grabamos, como veis, todos los actos, los colgamos online, porque es que cuesta mucho traer a determinada gente a los eventos presenciales, cuesta muchísimo. ¿Vale? Es una cosa que nuestro mayor esfuerzo es precisamente llegar a determinados colectivos y no damos la tecla. Bueno, eso por un lado. Luego, antes de haceros una pregunta, también una cosa que comentasteis. Yo como hombre os agradezco este tipo de actividades porque, mira, yo fui consciente del problema de las mujeres porque yo nací en un hogar que afortunadamente mis padres eran profesores, eran maestros, tengo una hermana, nos crearon exactamente igual a los dos, y me dijo mi madre una cosa que me abrió un poco los ojos. Mi madre es maestra de casualidad, porque era una familia en la que el que tenía que estudiar era el varón. Mi tío no valía para estudiar, pero era hombre y tenía que estudiar. Mi madre, que era la que valía, no podía estudiar. Y de hecho no la dejaron ir a hacer magisterio. Mi abuelo, por el extraperlo, por lo que sea, tenía dinero, tenía capacidad económica como para que mi madre estudiara, pero era mujer y no tenía que estudiar. Y efectivamente no la iban a matricular. Afortunadamente, por el qué dirán, mi madre estudió, porque una familia o una mujer le dijo, pero si con lo bien que estudia tu hija, ¿cómo no estudia? Entonces yo fue el primer contacto que tuve entre esta realidad. Y creo que este tipo de actos, llegue más o a menos gente, son todavía muy necesarios para abrir determinados ojos en el ámbito de la cultura en este caso, pero en todos los ámbitos. Y luego una pregunta también.
estabais hablando de las galerías, de la formación, y me sorprende que no mencionasteis, o solo superficialmente, el tema, de las compras privadas de coleccionistas, pero no estábamos hablando o no hablasteis del tema de las administraciones, como clientes, como promotores del arte, como intermediarios entre el artista y el público, y que nos dierais también vuestra opinión sobre la situación actual en concreto, como artistas y como mujeres artistas, ¿vale? Si se hacen cosas en ese ámbito, más, menos o no, y cómo es la situación en ese... Bueno, no sé si me expliqué, no quiero enrollar. Como Gustavo, en la parte final dijo una cosa que yo iba a intervenir en este sentido. Es que, por ejemplo, yo ahora veo que, en el panorama actual, por ejemplo, hay muchas galerías, que hablasteis poco de esto, dirigido por mujeres, pero bastantes. Y concretamente en Asturias, pues las hay. Entonces, lo que os quería preguntar, si esto no... si esto no vale para... si esto no vale para que estas galerías impulsen más a las mujeres. De hecho, la Gemma Llamazares, que tú dijiste, es verdad, hace exposición. Yo me acuerdo de cuando hizo esa exposición de Kelly, de María Jesús Rodríguez, que ahora está muy consagrada, pero en esa galería es verdad, siempre se promocionó mucho a las mujeres. Pero aparte de esa hay bastantes más galerías y yo, sin embargo, veo que exponen más los hombres. Entonces, quisiera saber cómo veis vosotros esto. Y otra cosa que también quería decir es que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque yo siempre fui de ir mucho a museos, hice una carrera de letras y tal, y yo siempre fui mucho a museos, lo poco representadas que estaban las mujeres. Pero yo de hecho una vez fui a la casa natal Jovellanos y quedé sorprendida de ver una pintora, Carolina del Castillo, porque lo había dado arte y nunca nadie la había nombrado. Sí. Y mismamente en el Museo de Bellas Artes empieza a haber ahora mujeres. Por ejemplo, Kelly, recientemente hubo una exposición de María Jesús Rodríguez con mucho éxito, y ves alguna mujer, pero para el volumen de obras que tiene hay muy poca representación. Y quiero deciros que la charla es estupenda, ¿eh? Sí, y algunas fotos que vi. Sí. ¿Quién contesta? Las administraciones. Hombre, algo hacen. Yo como llevo mucho... Pero es que no venía preparada yo para esto, que tengo mala memoria, que ya tengo muchos años. Pero las administraciones algo hacen, pero tenían que hacer más. Y no compran arte desde hace mucho tiempo. Y el Museo de Bellas Artes no tiene tampoco dinero para compras de arte, ¿eh? Y el arte de hoy es el patrimonio de mañana. Y eso lo reivindicamos, pero damos y da igual, ¿eh? Siempre hay el problema del dinero para la cultura, siempre está escaso. Y hay que invertir en cultura porque para mí un país que no tiene cultura, exactamente, en el tema de las administraciones. Después, las galerías. Sí que hay galerías que exponen mujeres, después vosotras opináis, ¿eh? Pero en general las galerías también son un poco negocios. Y sobre todo cada vez más. Antes había un tipo galerista tipo Toto Castañón, estaba Juana Mordó, estaba una serie de galerías que pagaban a los artistas para que les daban un sueldo para que pudieran trabajar. Eso creo que no existe ya, me parece. Y entonces van a buscar gente que guste en el mercado, que se cotice. Y claro, si tú cobras un 50, un 30, un 40, cuanto más se cotice, más cobras tú, ¿eh? Y como va un poco la economía y va todo, ¿no? Entonces es un poco el reflejo. Y después en los museos está costando bastante, pero se está intentando conseguir cuando hay hubo una compra cuando la pandemia, la última del Bellas Artes, y yo estoy en el patronato. Y esto se puede decir porque fue público. Luis Feas y yo, que Luis también está en el patronato, intentamos que se comprase 50% mujeres, 50% de hombres, y se compró.
Estamos batallando porque expongan mujeres. Estamos batallando porque expongan mujeres mayores que están abandonadas. No yo, yo si estoy en el patronato, no, yo tengo una ética, no puedo exponer. María Jesús y otras antiguas. Acaba de fallecer Trinidad Fernández, que era una artista que nació en Avilés y aunque vivió fuera de Asturias, fue compañera o la esposa de, yo hablo antiguo, no sé cómo se dice ahora, hablo la esposa, de Rubio Camín, y una mujer muy interesante, y tienen obras en el museo de ella porque compraron obras cuando exponían en Asturias. Pero bueno, a estas mujeres hay que sacarlas y hacerles... Y nosotros, rucu, eso lo pedimos. Lo que pasa es que el museo tiene también muy poco presupuesto, Había que tener más dinero para compras. Y la administración está haciendo una cosa ahora que yo creo que está bastante bien. Siempre se pidió que se hicieran, que si hacen una exposición, que la rotasen por las casas de cultura de Asturias. Y están haciendo eso ahora con Cultura en Rede, Cultura en Rede. Tú presentas un proyecto y si se seleccionan los proyectos que se considere más eso, y esos rotan, los pueden pedir las casas de cultura. Es una fórmula. Nosotros pedíamos que si se subvencionaban o se hacían proyectos, que se pasasen por el resto de Asturias, que no se haga. Y otra cosa que pedimos, que nunca se hizo, digo, bueno, aquí traéis artistas de otras nacionalidades o regiones, de Madrid, de tal, de cual. Intercambiar, decir, sí, traemos aquí, pero llevamos asturianos fuera. Sí, eso es muy sencillo. Nunca se hizo. Da igual que lo digas, que no lo digas. Porque es importante para los artistas de aquí, cuesta mucho trabajo salir a una galería de fuera. Y si te llevan a Madrid, ya te mueves, ya no, puedes moverte para que los periódicos. Otra cosa que estamos reivindicando siempre es el tema de que aquí la exposición de María Jesús Rodríguez creo que salió en revistas especializadas, pero que yo sepa, con un comisario no sé si es de ABC, el comisario Óscar Alonso sí, Molina, sí. En la prensa nacional yo creo que no salió ni esta. Es un comisario bastante reconocido. Pues no salió en la prensa nacional. Y ya cuando Sanjurjo, que hizo una exposición magnífica, es un hombre, pero es un gran artista asturiano, tampoco salió nada fuera en los periódicos de aquí. ¿Qué pasa? Decimos, que es que lo pedimos, hay que pagar un anuncio, pues se paga un anuncio, pero esta gente tiene que ser conocida, tanto Sanjurjo como María Jesús como otros, tienen que saber fuera lo que se está haciendo en Asturias. Los artistas asturianos, prácticamente los que no salen a través de galerías, y hay muchos buenos, pero no son conocidos. El arte además yo creo que aquí tenemos un arte, como somos una provincia un poco aislada, sí, como muy particular. No es lo que se está haciendo todo el mundo. No, son gente muy muy diferente, que eso tiene su riqueza. Sí. Para mí más. Pues la promoción, bueno, ya en mi época, os digo, exponer en una trienal, además conseguido con mi dinero personal, ostras, promociona eso. No por mí, por quien fuera, pues ya no se hacía. Y me da la impresión de que se sigue parecido. Eso entra dentro de lo que dije yo de la cultura. Bueno, hay dinero para que se fomente cultura. Yo ya hablé. Ya. Sí, pero sí que es verdad que si no estás en Madrid o Barcelona, ciudades potentes, es como que tú conoces todo lo que pasa allí, pero los de allí no conocen lo que pasa aquí, en Asturias, y me imagino que en otras regiones también pasará, pero sí que es verdad que te sientes un poco como en la periferia, ¿sabes? A pesar de las redes sociales, que hoy en día sí que tienes esa, bueno, no sé si es una ilusión, de que estás un poco más en el meollo, pero al final... Pero la prensa es la prensa. Exacto, sí. La prensa... Sí. Pues no tengo pensado, No. Que empiecen a promocionar a lo que se hace aquí y a hacer intercambios y de verdad... No, y lo que decía antes, que hay muchas galerías ahora que optan por moverse mucho y ir a ferias, ya sea en Madrid, ya sea a nivel... La galería con la que estoy yo también va a muchas ferias a nivel internacional. Entonces, oye, pues si no vienen a nosotros, pues no te preocupes que ya vamos nosotros, ¿sabes? Hay que moverse y salir porque si no es muy difícil.
Desde aquí, desde Asturias, es muy difícil. Una cosa que me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, en la laboral, cuando se creó el centro ese de arte, es que cómo nos promocionaron a los de aquí, chica, es que es algo, mira, es que quiero decirte que los ciudadanos de a pie lo comentamos siempre mucho. A lo mejor ibas a ver una exposición de un artista experimental de Berlín, o sea, que no te decía nada, y sin embargo, tú vienes aquí, bueno, desde escultores, Alba, Consuelo, de los muchos años, tal, y sin embargo no exponían a nadie, ¿eh? Claro, pero es que lo de la laboral era más específico, era como de arte, era como tecnológico, claro. Sí, sí. Y entonces de eso aquí la verdad que tampoco hay mucho, o bueno, hay, pero no. Yo lo que pienso que podían hacerlo nosotros los artistas en general somos gente abierta y no estamos en contra de nada, porque no se puede, todo el mundo cambia. Entonces lo que sí que pedíamos era que no se dedicase solo a la tecnología, que hicieran más abierto porque había espacios, se gastó mucho dinero. ¿Y qué pasó? Que se menguó del presupuesto del resto de los artistas. Entonces, no sé, ahora hay un director nuevo, hicieron una, ¿cómo se llama? No la Junta, sino una comisión científica. Y en la comisión científica llamaron a gente experta, llamaron a los artistas, todavía no nos reunieron. Ahora, a ver, porque nosotros hablamos en la asociación de que si nos van a tener ahí de comparsas, no, entonces nos vamos. A ver si escuchan, hacen algo. Otro problema que hay, que es de mujeres y de hombres, y eso tendría que tenerse en cuenta, es que la obra de los artistas que mueren, prácticamente o los hijos se hacen cargo y lo meten en un contenedor o lo que sea, no hay espacios para almacenar esa obra. Y nosotros siempre pedimos espacios, pagando una cantidad módica, pero que se conserve la obra de la gente, porque lo que ahora no dan valor, en un futuro lo puede tener. Y además, aunque no lo tuviera, también se conservan los libros de los escritores que son buenísimos y otros que no son tan buenísimos, porque la excelencia no la tiene que tener todo el mundo, pero forma parte de la historia de un pueblo. Entonces, una reivindicación nuestra es eso, el que haya espacios donde se pueda dejar la obra de la gente, porque claro, en un museo no tienen tampoco, ni te lo van a colgar, pero que esté la obra de la gente, que se conserve la obra de la gente que va desapareciendo y que las familias a veces no tienen cómo conservar y se ven y se las desean para... Eso también se pide, pero bueno, no va al tema, no es del tema. Va y no va. Pero es muy interesante, porque al final es el legado. Claro. Es el patrimonio del futuro. Lo que yo os iba a comentar, no sé si nos cuento... bueno, primero, aprovecho ya lo puedo ya, agradeceros muchísimo la charla y las intervenciones. A mí, yo siempre pienso que en sí mismo vuestra práctica artística para mí forma parte de un activismo, más allá de que sea individual cada una de vosotras en vuestra proyección profesional o personal, creo que suma a lo colectivo siempre, ¿no? O sea, en esto que decíamos antes, en este buscar referentes y en este mirarnos las unas a las otras para ilusionarnos, ¿no? Que falta nos hace de que las cosas son posibles, aunque, o sea, por mantener ese optimismo del que hablaba Elena, yo la verdad que tiendo a drama a veces y me cabreo bastante con el tema de la reivindicación en general de los derechos de las mujeres. Y solo comentaros también que en las intervenciones que también hacía Maricanto o Celia, o sea, es que pensemos también, y por lo que antes alguien dijo, que las mujeres, o incluso la intervención de Gustavo, estábamos, o sea, hasta hace nada, estaban tuteladas. O sea, pasabas del poder del padre, de la patria potestad, ¿no? al poder del marido, sometidas a una minoría de edad en la que incluso siempre se pone el mismo ejemplo de la cuenta corriente, pero creo que es muy ilustrativo. Y de ahí, bueno, no te digo, o sea, millones de cosas. Entonces, esa cuestión jurídica, la intervención que hacía Consuelo, por eso antes cuando hablaba de la introducción de las escritoras, que bueno, se nota que me interesa, todas estas exiliadas es que era una época en la que habían crecido, como tú decías, Consuelo, con ese sentir de que la cultura formaba parte de su vida y probablemente con unas familias, que es otro tema es, ¿no? Como que normalmente esas mujeres, o igual las feministas cuando hablan, es que eran burguesas, bueno, ya tú me dirás, es que quien no tuviera dinero,
en determinadas épocas no podía desarrollar una carrera ni reflexionar, incluso visibilizarse, porque yo siempre pienso, y esta era la pregunta, que por ejemplo en el arte estamos ahora haciendo este esfuerzo de recuperar, ¿no? O sea, estamos ahí como... Pero claro, ¿cuántas no se pueden recuperar porque no existieron para nadie? O sea, se puede recuperar aquellas que, bueno, lo que decías tú, Consuelo, que el legado estuviera guardado, ahora con las fotógrafas, ¿no? Que se están abriendo cajas y de pronto aparece una fotógrafa de no sé qué y había ahí miles de no sé cuánto y alguien toma interés, pero ¿cuánta historia perdida? O sea, cuántos silencios, ¿no? Y cuántos silencios también cómplices, porque había gente que sí que sabía que estaba eso ahí, pero que no interesaba, lo que decías de borrar las firmas, de que al final fuera la obra atribuida al marido o al padre o al hermano, ¿no? Y esa lucha no debe cesar, porque yo siempre, en el terreno más de lo jurídico o de lo social, escucho mucho, y a mí me molesta bastante, esta cosa de, bueno, pero ya estamos bien, ¿no? Esta cosa de, ya estamos bien, que viene a ser cállate loca un rato, porque son como esta cosa de ponernos exageradas, porque más allá de que estemos mucho mejor, ¿no nos parece, y esta es la pregunta, insuficiente ese recuperar mujeres contadas, como, ¿no? Que está muy bien hacer una exposición, decir, anda, resulta que había una señora allí haciendo algo, pero dices, y todo ese trabajo, ¿no? Decía Maricanto, o sea, el trabajo no remunerado de muchas señoras que estaban liando, todo eso ¿dónde está? O sea, todo eso que hacemos con eso, ¿no? O sea, ¿no os parece, y lo decía por tu optimismo de las obras, ahora Reina Sofía sacó algo, creo, ahora de mujeres, la exposición del Prado, que bueno, fue un poco controvertida, pero es muy anecdótico, ¿no os parece que queda todo en un poco especie de, voy a ser malvada, postureo postmodernista, en la que ahora sacamos tal, os calláis un rato, os visibilizamos 5 minutos y seguimos sin mover la estructura? Sí, yo la verdad que a veces sí que pienso, me paro a pensar, ¿esto será que vamos avanzando y va a seguir así? ¿O es precisamente eso? Vamos a tenerlas contentas un rato y cuando se miren para otro lado volvemos a lo de antes. Pero bueno, yo quiero pensar que sí, que vamos para adelante, ¿no? Sí, no, eso siempre, ¿eh? Es que hoy día hay cosas que no se pueden hacer ni decir. Si no lo hacen por nosotras, lo hacen porque un hombre que, en fin, no quiera que se expongan en su galería o en un museo una mujer o este tipo de cosas, la imagen de él, hay cosas que ya no venden. Pero yo creo que lo hacen algunos, convencidos, pero otros por la imagen. Y entonces hay que estar ojo a visor. Sí, eso siempre. Mientras no haya 50-50, hay que estar luchando. Gratis no te dan nada. Y el que tiene el poder no lo suelta. Claro. No. Yo lo tengo clarísimo. Y sobre todo que no se vuelva atrás. Ya, claro. Eso sí. Y una cosa es la igualdad y otra cosa la equidad. Porque claro, la igualdad, sí, pero si tú partes de aquí, ¿cómo llego yo aquí? Sí, total. Entonces hay que, cuando me dicen, no, las mujeres ahora, no, querida, no, que llevamos mucha historia detrás y hay que empezar a subir, a dar más al quien menos tuvo. Yo lo tengo clarísimo. La equidad, no igualdad, equidad. Es que la justicia pasa por la equidad. Claro. Voy a decir algo en broma, pero todavía lo tenéis superado. Ya. Y además creo yo que los avances hay que ir consiguiéndolos poco a poco. Sí. Y consolidando, porque pueden ir atrás. Están yendo atrás. No, yo me acuerdo cuando en algunos grupos se empezaron a marcar pues tantos porcientos para conseguir la igualdad dentro de un grupo. Eso fue muy criticado. Sí, se pusieron no como fieras. No es que se considere que la mujer es más lista ni más tonta, porque yo creo que los hombres y las mujeres somos exactamente iguales. Lo que pasa que hay veces que si tú no marcas unos límites, un tanto por ciento se lo pasan por donde les da la gana. Y entonces eso que se hizo en su momento fue una forma de ir avanzando las mujeres en ciertos sitios de poder para ir consolidando el figurar, el estar en la sociedad donde les correspondía, que así todos nos está haciendo, pero hay que seguir avanzando en eso, muy despacito, pero sin perderlo de vista y no dejarlo atrás. Eso fue muy positivo, porque si no, hombre, fue muy positivo. La cuota famosa que
Y si no, ¿de qué te van a meter? Y gracias a la cuota hay ministras, hay mujeres. Y ahora en las empresas debería de haber eso, porque en la universidad, porque los rectores son rectores. Yo además, yo personalmente soy sanitaria. En mi trabajo, y los maestros mejor que los sanitarios, preferentemente éramos mujeres, un porcentaje altísimo. Ahora mismo, antes los médicos eran hombres, ahora hay un porcentaje muy alto de mujeres. Bueno, pues curiosamente, en los puestos de responsabilidad, donde había un porcentaje alto, muy alto de mujeres, dirigido por hombres. Y eso hubo que ir consiguiéndolo poco a poco, despacito y sin dejar de perder de vista tu objetivo, que es llegar a donde hay que llegar. Que no es por eso despreciar que el hombre es más tonto, más listo, no, es la igualdad. Claro. Y nada más. Bueno, tampoco dejarse engañar porque a veces que por supuesto que ha habido avances importantes. Que tampoco nos debemos dejar engañar de alguna manera, que hoy, por ejemplo, ha habido avances muy importantes dentro de la causa de las mujeres. Pero y que es cierto, hoy en la sociedad existen mujeres élites. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí que existen. Pero de lo que se trata es de la igualdad de todas las mujeres, ¿entiendes? De que avancen todas las mujeres en general. No que queden grupos de mujeres pues atrasados. Que desgraciadamente todavía los hay. Mira, ellas lo saben porque forman parte del club de lectura que tenemos aquí en Grau, de mujeres, y lo hablábamos mucho porque siempre se nos cuestiona con las actividades, a mí como centro asesor de la mujer, y todavía a veces te lo dicen mujeres, pero che, qué manía con las mujeres, y esto no pueden venir hombres. Y no es que no hagamos, porque si fuera, por ejemplo, de nuevas no sé qué, o reflexiones que puedas generar, o desde lo familiar, está estupendísimo, o desde la población, pero cuando hacemos talleres como el club de lectura, que por ejemplo solo se leen autoras, es que al final, yo lo que digo, y a mí lo digo con la boca bastante llena, es que es compensación histórica. Quiero decir, yo estuve años, ahora ya me abrí otra vez, pero estuve años leyendo autoras solo. Cuando hice como una reflexión mega hiperfeminista y me di cuenta que todo mi pasado, yo amo la literatura, todo mi pasado y mi formación, y amo a Miguel Hernández, soy orelana, estaba solo de nombres, o sea, yo estaba a tope con Lorca, a tope con tal, a tope con el dichoso Neruda, a tope con, ahora no, pero a tope con no sé qué, y de pronto me di cuenta que ¿dónde estaban las mujeres? Entonces me cogí como una cierta prioridad / obsesión con leer mujeres, y hasta que yo no llené la biblioteca, que tripliqué el volumen de tal, dije, ahora ya puedo volver a leer hombres. Pero porque pensaba, si eso fue a los 30, me he pasado 15 años de mi vida o 20 de formación, colegio, universidad, en la que solo tenía referentes, y con las juristas lo mismo, nos daban los manuales de los señores, todo era, ¿sabes? Todo era un mundo de hombres todo el rato. Entonces ¿por qué no podemos decir abiertamente, o por qué se nos tiene que juzgar todo el rato? Una, que parece que siempre está el discurso, y esto es lo que os lanzo a vosotras, de que, bueno, lo de las cuotas, no habrá tanto talento ahí cuando tienes que poner cuotas, ¿no? O sea, esta cosa de, sí, paridad, pero ¿a costa de qué? Y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que era el primer gobierno de la paridad de Zapatero, me parece que era, ¿no? Que en un congreso de estos de Derecho y Mujer nos sacaron el tema y pusieron los currículum de ellos y ellas, y flipabas grandísimamente, porque siendo todos buenísimos currículum, ellos tenían un mogollón de hijos, además, como 1, 4, 5, el tal, ellas ninguno. O sea, la mayoría, al final tienes que renunciar, o sea, si quieres llegar a un nivel de excelencia en versión Harvard, no sé qué, con carreras en el extranjero, tienes que hacer una renuncia absoluta. No digo que la hagas voluntariamente, porque quien elija la no maternidad, perfectísimo, pero quien tenga que renunciar a algo porque asuma que no puedes, lo que comentaba Purificación, ¿no? En el que tú, por eso yo preguntaba, qué injusto, lo que decía Consuelo, el punto de partida no es el mismo.
O sea, es imposible, o lo que comentábamos ahí abajo, no lo del Nadal, ¿te va a cambiar la vida profesional al tener un hijo Nadal? No. Claro, o sea, porque ellos no se plantean estos escenarios, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también parte de esa reivindicación, y yo me pongo muy pesada, es decir abiertamente, no tener que... Porque blanqueamos mucho nuestros discursos para ser aceptadas. Y a mí me pasa con mi servicio, que parezco que vendo Biblias. O sea, sí, sí. Entonces, si digo que soy asesora jurídica del ayuntamiento, fantástico. Centro asesora de mujer, puerta cerrada. Entonces, pero digo, ¿y por qué nos tenemos que esconder? O sea, se leen autoras porque las autoras no han sido leídas. Entonces, pues, y además porque molan mucho y porque hay grandes tal, y si hacemos, imagínate, ¿no? Una tal que solo convoca a mujeres artistas de todas, ¿por qué no? Claro. O sea, sé que hay personas, incluso mujeres artistas, que se oponen a esto porque consideran que su carrera no está medida por las cuotas, y también hay resistencia a reconocer o a asistir a esas... No sé qué os parece a vosotras os molestaría convocatorias en las que haya una actitud de reivindicación de mujeres, no solo como lo del día hoy, sino como exposiciones, por ejemplo. Yo, por ejemplo, el primer premio de pintura que gané, no podía ser más concreto, era Mujeres Artistas del Oriente de Asturias. Yo me presenté, a mí no me parecía mal, oye, si los concursos generales solo lo ganaban hombres, oye, pues vamos a hacer uno para mujeres, ¿por qué no? Ahora ya no sé qué decirte, pero de a mí de aquella me parecía estupendamente. Los concursos de pintura, hay muchas mujeres que llevan buenos premios, ¿eh? Claro, hombre, es que lo que hay que valorar es la calidad de la pintura y no, claro. Claro, sí, sí. Pasa que normalmente como no va el nombre del artista, pues se valora lo que se ve. Sí. Entonces ahí es donde muchas veces hay premios. Hay una chica de Bilbao que es una delicia pintando, y normalmente en Buen News siempre llevaba algún premio, primero, segundo. Siempre. ¿Por qué? Pues porque no tenía ninguna relación con su nombre. Claro. Después ya todo el mundo lo conocía, pero como el jurado nunca era el mismo, siempre eran personas distintas, pues siempre iban a caer porque trabaja bien. Y eso existe mucho. Muchas centros de pintura, muchos concursos de pintura, ves que hay muchas mujeres que ganan premios. Yo soy de la opinión de las dos cosas. A mí no me importa exponer todo lo contrario con mujeres, pero también que cuando hagan una buena exposición, que metan 50-50, que las hay, igual que con las compras. Sí. Las dos cosas. Perdón, al 50%, una sociedad en la que el 50% de la inteligencia y otro 50% estén en igualdad, en formación, en especialidades, bueno, para la sociedad en general, para los hombres y para las mujeres. O sea que... Es que va a ser más justo. Las mujeres, ¿eh? No, Vale.
todas las profesiones van apareciendo gente, mujeres valiosas, y a lo que hay que dar luz y... Claro. Bueno, mira, por terminar yo os hago una recomendación de una artista que no sé si conocéis, que se llama Diana Larrea, y ella hace una acción online que además, bueno, podéis acceder desde el móvil si tenéis Instagram, Facebook o lo que sea. Ella tiene una acción que se llama Tal día como hoy, y todos los días en sus redes sociales, también tiene una página web, sube fotos de obras, una biografía y la trayectoria de una mujer artista que haya nacido o fallecido ese día. Y bueno, yo gracias a ella tengo una lista interminable de artistas que no conocía porque eran desconocidas o porque se excluyeron de la historia del arte, y gracias a esta chica pues descubrí muchísimas artistas que están ahí que dices, ostras, es que no me suena de nada, ni su trabajo, ni su nombre, y eso me parece muy recomendable si no la conocéis. No. Diana Larrea. Está en Facebook, ¿no? Sí. Sí, y una cosa, solo una reflexión, que a veces, hoy día se tiene muy en cuenta por un grupo de élite que apoyan sobre todo a mujeres que hacen arte feminista. Y a mí me parece muy bien, ¿eh? Pero el arte es feminista o es de todo tipo, es un lenguaje. Entonces, si tú no hablas el lenguaje del feminismo, hablas a lo mejor otro tipo de lenguaje que se tenga en cuenta, que no se suele tener, ¿eh? Porque también somos sectarias, ¿o no? Sí. Por alusiones del colectivo. No, de hecho, lo que pasa es que me pilló la inundación y apagué el ordenador. No, es que iba a electrocutarse en nuestro despacho y pero lo había anotado porque lo quería como pregunta de que no es necesario, y además os tomé mucho cuidado en ver bien vuestras carreras, porque claro, es que el arte no tiene por qué ser reivindicativo, o el tema no tiene que ser, para reivindicar el lugar de las mujeres artistas no tienes que estar necesariamente, puedes hacerlo perfectamente porque tengas ganas de exteriorizar o de mostrar esa necesidad, porque hables del cuerpo o de las maternidades o de lo que te dé la absoluta gana, pero no necesariamente. De hecho, vuelvo aquí al merchandising nuestro de lectura, las novelas, y no necesariamente, de hecho a mí no me gustan las que expresamente traen, sino es la propia experiencia o la voz a través de muchas vivencias en las que no está explícito, dicen, bueno, os voy a hablar de mi obra es feminista, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero por supuesto también entiendo, y creo que a veces depende del momento, y creo que también hay fases, porque yo cuando empecé a hacer algunas cosillas estaba toda cabreada y enrabietada y me salía, y luego cansé, como diciendo, uy, demasiado feminismo, ya no necesita ser tan explícita. Entiendo las dos. Precisamente que tienen cabida las dos manifestaciones, pero que no seamos una moda. Y el arte no es una moda, va un poco más allá, y hay muchas formas de expresión. Entonces, por ejemplo, el capital todo lo coge, igual que el merchandising verde. Nada, no. Os apoyo. Estoy de acuerdo en todo lo que decís. Yo así como speech final, por el contexto mira, ahí está justo, el Pacto de Estado, sí que decir que sí que me parece que tiene una finalidad, que sí que se genera un efecto muy maravilloso en el arte o en la creación. Por eso lo de los lugares de encuentro, sacar de la intimidad, de lo privado a las mujeres, de esos espacios que tienen que ver con la casa y con el hogar, sí que previene las violencias, porque al final cuanto más hablas, más expresas y más compartes o más viajas, como contaba Consuelo, más oportunidades tienes de reflexionar sobre tu propia condición, ¿no? Entonces a mí cualquier encuentro que genere este debate me parece que previene
previene de muchas cosas y cura de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, parece que estoy justificando ya la subvención, pero por eso, porque de verdad lo creo. O sea, y porque además lo ves, cómo necesitamos mucho querernos y escucharnos, ¿no? Y es que creo que es un tiempo en el que se escucha bastante poco. Y muchísimas gracias, que sois todas fantásticas. Gustavo.